Hace un par de semanas hicimos un video hablando de Secret Mountain Fort Bodrio, una serie horrible que forma parte de la enorme lista de basura que ha salido en Cartoon Network y que estaba cerca de coronarse como la peor porquería de ese canal. Pero como sabemos, en el mundo de las porquerías siempre puede existir algo peor, y si uno se sumerge más en lo profundo del charco de poposidad, se pueden encontrar verdaderas pesadillas. Y entre toda la basura que ha existido a lo largo de la historia de Cartoon Network, existe una serie que está por encima de todas. Y no solo lo digo yo, sino millones de personas que han tenido la mala fortuna de ver esta serie, The Problem Solvers. Llamen a sus psicólogos porque hoy hablaremos de The Problem Solvers, la serie considerada como la peor de la historia de Cartoon Network. Y esta vez no estoy exagerando. Primero que nada, ¿cómo fue que existió The Problem Solvers y a quién se le ocurrió crear esta serie? Bueno, para saber de dónde se originó hay que hacer un rápido viaje a los 90. Por aquellos años, el ahora animador estadounidense Ben Jones estaba estudiando la universidad, y en ese periodo de su vida diseñó a los personajes de The Problem Solvers, los cuales se quedarían en el refrigerador de su mente hasta que fundó el colectivo artístico Paper Rat por ahí del año 2000. Este colectivo se dedicaba a realizar cómics, revistas, pinturas, música y animaciones que se caracterizaban por tener un estilo bastante psicodélico y fluorescente, siendo una de sus obras más interesantes una especie de película de Mario de 15 minutos creada en el 2005, la cual muy seguramente produjo epilepsia a más de una persona. Durante este tiempo, Ben Jones utilizaba estos personajes para algunas de las animaciones y cómics del colectivo, y fue en el año 2007 cuando lanzó un piloto protagonizado por sus tres personajes para Adult Swim, piloto el cual elegantemente fue rechazado y lo enviaron a Cartoon Network, supuestamente por ser muy cute. Sí, esta cosa es cute según ellos. Y así fue cuando el 4 de abril del año 2011 las flores se marchitaron, los cielos perdieron su brillo y las aves dejaron de cantar porque se estrenó oficialmente The Problem Solvers. The Problem Solvers cuenta las aventuras de los detectives Horace, el cyborg Roba y Alfie. Esta cosa que no tengo ni la más mínima idea de lo que es, pero que según la wiki es una especie de quimera de hombre perro oso hormiguero chocolate que fue encontrado en una alcantarilla cuando Horace era niño y lo adoptó. Pero pues tú ves esta cosa y no parece nada de eso, de hecho más que chocolate parece estar hecho de caca. Estos tres son unos detectives de la ciudad de Farboro que se especializan en resolver problemas extraños de la ciudad, desde fenómenos sobrenaturales, tecnologías fuera de control, cosas bizarras y problemas cotidianos que siempre se van al extremo y sucede un problema peor, situación que se va a repetir en cada episodio. Algo que no es necesariamente malo, ya que muchas otras series animadas como Un Show Más hacen lo mismo de que un problema pequeño se convierte en una gran catástrofe, pero cuando hablamos de Problem Solvers hay un problema, y es que cuando ves un episodio, la única forma en la que puedes reaccionar es de la siguiente manera. ¿Ah? Puedo decir sin exagerar que mientras veía los capítulos no se entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Por ejemplo, en un capítulo los vemos conducir un patín gigante para luego dormirse en el bosque mientras que Horace le está hablando un jugo y luego termina en un viaje psicodélico en el espacio para que luego un tipo random le dé un aventón a casa de una tipa rara y luego vemos que el tipo random planea algo malo, supongo. Luego vemos que la tipa los pone a trabajar y luego pasa esto. Sí, eso fue un episodio. Y siendo un poquito justo, ese fue el piloto, pero el resto de los capítulos son prácticamente lo mismo. Un montón de situaciones random, tramas sin coherencia, humor poco efectivo y que muchas veces solo hacen cosas por hacer. Y lo único que van a causar en ti es dolor en tus ojos. Y eso que para la serie oficial pulieron un poco el estilo artístico. Mínimo en Secret Mountain Fort Awesome los episodios trataban de darle un sentido a las cosas. Uno muy malo, pero lo hacían. Como aquel episodio que narré en su respectivo video donde Festro quiere pizza y terminaban en un planeta extraño
extraño donde debían derrotar a monstruos, o aquel donde se vuelven policías y terminan haciendo puros desastres. Si bien son episodios desagradables, mínimo mantenían un pequeño hilo de sentido, pero en The Problem Solvers esto no pasa. Ahora, todos podemos estar de acuerdo que el elemento más criticado y el peor de todos de la serie es el estilo visual, algo totalmente entendible porque solamente con verlo sientes que estás a un paso de un ataque epiléptico. Siguiendo su estilo conocido en Paper Wrath, a la hora de hacer esta serie se optó por utilizar una paleta de colores excesivamente saturada y fluorescente, lo que hace sumamente difícil ver la pantalla sin sentir que te estás quedando ciego. Es como cuando llevas un buen rato en la oscuridad y de repente alguien enciende la luz. Ver esto hace que sientas que se te queman las retinas. Y saben, a nivel creativo esto no es necesariamente algo malo. Sí, claro, haces cosas como cuadros o dibujos individuales, pero querer trasladar un estilo tan cargado de colores chillones y una saturación excesiva de cosas a episodios de larga duración donde todo se está moviendo, es básicamente invitar al espectador a que le dé una convulsión gratis. Sin contar que los diseños de personajes en general son muy desagradables. Mínimo si tuvieran un diseño poquito estético estaría bien, pero solamente con ver a los protagonistas es suficiente para sentir algo de náuseas con sus diseños tan asquerosos. Y lo peor es que para que contrasten con el estilo psicodélico de los fondos, hicieron sus diseños muy apagados y tiesos, por lo que uno se concentra más en las mil luces que en los propios personajes. Y lo que era de suponerse, la animación es terrible. Los movimientos están recontradurísimos, la fluidez es inexistente y están muy limitados. Y esto es debido a que la animación de la serie fue hecha con Adobe Flash, usando técnicas muy limitadas que pueden servir para hacer las cosas de forma rápida, como usar herramientas de huesos e interpolación de movimiento, pero que provocan esa sensación barata al crear cosas demasiado mecánicas. Para hacer comparativas, otras series como My Little Pony y La Magia de la Amistad también fue animada en Flash, pero ahí se combinaron interpolaciones más refinadas con fotogramas clave que daban movimientos fluidos y naturales. Que una serie se haga en Flash no necesariamente es algo malo, depende mucho de cómo uses el programa, y The Problem Solvers es un ejemplo de cómo no hacerlo. Aparte de la mezcla de animaciones rígidas con una excesiva saturación de imágenes psicodélicas y chillonas que se podrían definir como vómito visual y diseños de personajes asquerosos, la serie también está llena de ruidos digitales agudos demasiado estridentes rompetímpanos, porque obvio no solo había que torturar a la gente por la vista, sino también por el oído. Para Cartoon Network esto fue una serie con potencial. Y dijeras tú, bueno, mínimo aquí en Latinoamérica tiene un doblaje decente, pero tampoco. Hasta donde sé no existe un doblaje oficial de esta basura, y en caso de que haya llegado a existir se perdió para siempre. De hecho, en la Lost Media Wiki una persona menciona que recuerda haber visto un capítulo en español latino, pero luego de eso jamás volvió a verla, quedando al parecer como una especie de leyenda urbana. Una muy mala. Ahora hablemos de otra cosa, el muy entre comillas humor de la serie, el cual va muy de la mano con el estilo visual tan psicodélico y desagradable, lo que significa que sí, también es horrible. Y es que decir que esta serie tiene humor es ser muy amable, porque en realidad no tiene nada. Solamente te avientan escenas donde los personajes hacen cosas random y a veces desagradables, y ya. Nunca hay una mínima construcción buena de un chiste y se limitan a tratar de decir o hacer algo gracioso sin ningún tipo de sentido. Seriously, I have a very serious announcement. Siendo este el equivalente a ese compañero incómodo que nadie tolera, que piensa que el pináculo de la comedia es llegar corriendo, robarse tu sándwich, tirarse un pedo, hacer un baile de Fortnite y concluir su chiste diciendo Chicken Jockey. Y saben, me encantaría poder explayarme un poquito más respecto al humor de la serie, pero es que literalmente es eso, poner personajes haciendo cosas incómodas y totalmente random que en la mayoría de las ocasiones no tienen nada que ver con lo que estaban haciendo hace un momento. Hacen mucho ruido y obviamente a veces hay chistes como estos. Lo peor es que incluso falla miserablemente cuando intenta hacer humor referencial a caricaturas clásicas que definieron el concepto de detectives, como lo fue Scooby-Doo. El episodio 18 inicia con la clásica escena desenmascarando al villano de turno, pero este chiste se larga de más e intentan hacerlo ver muy accidentado, y pues no da risa. Y súmale el hecho de que el 90% del tiempo tus ojos van a estar sangrando por culpa del horrible estilo visual, y menos vas a captar el intento de humor de esta basura.
Y pues desgraciadamente para el único fan de Bodrio Solvers, la serie fue un fracaso desde el día de su estreno, siendo duramente criticada por ser aburrida, poco interesante, tener menos gracia que Polpo patinando sobre hielo, pero sobre todo por tener uno de los que fácilmente se podría clasificar como el peor estilo visual en la historia de una serie animada. Ah, pero Carix, primero que nada te voy a hacer un hilo en Twitter por burlarte de mí, y segundo, ¿qué tiene de malo que la serie sea diferente? Los manchals como tú siempre se quejan de todo y cuando les dan algo distinto se quejan más. ¡Me das asco! Bueno, Polpo, creo que también hay que entender que no porque algo sea diferente automáticamente es bueno, artístico o incomprendido. Algo puede ser hecho para ser distinto y ser una completa basura. Si no, pregúntale a la pobre gente que tuvo la desgracia de escuchar cantar a Yoko Ono. Y es que de nuevo, no necesariamente es un estilo malo en sí mismo, pero es un estilo que al saturarse de manera excesiva, sumado a todos sus efectos psicodélicos, provocan molestia en los ojos. Otra cosa respecto a la crítica y la recepción que tuvo la serie, es que muchos están de acuerdo que era más apropiada para Adult Swim, por todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Y es que si la idea era hacer algo tan bizarro, feo y rancio, era obvio que sería más apropiado que estuviera ahí, o en MTV. Por lo que me sigue pareciendo extraño que los de Adult Swim pensaran que la serie era demasiado cute para ellos. Honestamente siento que no quisieron herir los sentimientos del creador. Pero saben, hasta cierto punto también agradezco que haya estado en Cartoon Network, porque seguramente si hubiera estado en Adult Swim o MTV, se habrían ido todavía más densos con el humor grotesco y seguramente tendríamos a otra porquería como Bodrio Berry. Y pues al igual que sucedió con Secret Mountain Fort Awesome, cada episodio que se estrenaba iba acompañado de una disminución bastante considerable de audiencia. Y le fue tan mal que la segunda temporada fue lanzada exclusivamente en Netflix y fue removida en el 2015, seguramente porque nadie la vio, causando que durante un tiempo varios capítulos de la segunda temporada se volvieran los media, pero tiempo después fueron encontrados y ahora están compilados en YouTube. Ahora, según la sección de trivia de la wiki, la serie había sido renovada para una tercera temporada, pero luego de eso, en un sorprendente acto de sentido común por parte de los ejecutivos lagartijos, se canceló. Pero esto no es algo que se pueda comprobar, porque busqué en diferentes medios y no encontré nada al respecto. Así que tal vez se lo inventaron y la serie fue cancelada luego de 2 temporadas. Y en plataformas como IMDb, la serie tiene una nota de 2 estrellas de 10, siendo la segunda peor serie animada en la historia de Cartoon Network en el sitio si comparamos las calificaciones. ¿Cuál es la que está como la peor de todas? La Naranja Molesta, otra basura de la que ya hablamos en su momento. Y así fue como The Problem Solver se convirtió en una basura que logró codearse con las más grandes porquerías de Cartoon Network, un título del cual nadie podría sentirse orgulloso. The Problem Solvers es una serie muy difícil y dolorosa de ver, tanto de manera figurativa como literal. Y es que es increíble cómo una serie logró cumplir con las 3B, basura, bodrio y basofia. Tiene un estilo artístico y diseño de personajes que ni al más enfermo de los raritos le gustaría, porque quiero pensar que no me voy a encontrar jamás a una loca que diga que se embarazó de Alfe como aquella que lo hizo con Malloy. También tiene un humor excesivamente acelerado con chistes que no pegan, capítulos que parecen más situaciones random pegadas una a la otra y pura basura que condenó al olvido a The Problem Solvers, una serie que nadie pidió, nadie vio y nadie extrañó y que se convirtió en la peor de Cartoon Network en su historia. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que existe una serie peor que The Problem Solvers? No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo. Y recuerda seguirme en mi canal de directos Carix Pollo. Yo soy Carix y nos vemos en el próximo video.